¿Creías que navegar por la Dark Web con Tor te hacía invisible? La revolución cuántica está a punto de romper esa ilusión, y en los próximos minutos descubrirás por qué la privacidad que considerabas inquebrantable está en riesgo. Tor nació a principios del 2002 con el objetivo de ofrecer anonimato mediante el llamado Onion Routing. La idea es sencilla pero poderosa. Tu tráfico se envuelve en capas de cifrado, cada una de las cuales es descifrada por un nodo diferente antes de llegar al destino. En la práctica, el proceso se divide en 3 etapas. Primero, el cliente cifra la información con la clave pública del nodo de entrada usando RS-A2048. Luego, entre cada nodo intermedio se establece un intercambio de claves elípticas, típicamente usando curvas de 32 bits, que genera una clave simétrica temporal. Finalmente, el nodo de salida descifra la última capa con AES-256 y entrega el contenido al servidor final. Durante más de una década, esa arquitectura ha sido considerada segura porque romper RS-A2048 o descifrar AES-256 requeriría una cantidad de operaciones que supera con creces la capacidad de cualquier supercomputadora clásica. La comunidad ha confiado en que la complejidad matemática de la factorización de números primos y la búsqueda de claves simétricas es prácticamente infinita para los atacantes tradicionales. Sin embargo, la computación cuántica está cambiando las reglas del juego. Un qubit, a diferencia de un bit clásico, puede existir en una superposición de estados, y cuando varios qubits se entrelazan, el espacio de posibilidades crece exponencialmente. 2 algoritmos cuánticos son los que ponen en jaque los cimientos de Tor. El algoritmo de Shor permite factorizar números enteros de gran tamaño en tiempo polinómico, lo que significa que RS-A2048 dejaría de ser seguro tan pronto como exista un ordenador cuántico con suficiente número de qubits lógicos. Por otro lado, el algoritmo de Grover reduce la complejidad de una búsqueda exhaustiva en una tabla de claves, pasando de 2 a la potencia de 256 a 2 a la potencia de 128. Lo que equivale a la seguridad de AES-128. Los expertos estiman que, para el año 2030, los laboratorios más avanzados podrían alcanzar alrededor de 4.000 qubits físicos, aunque la corrección de errores todavía limita el número de qubits lógicos utilizables. Para romper RSA 2048 de forma práctica, se requeriría una máquina con varios miles de qubits lógicos y una tasa de error inferior a 10%. Si esa barrera se supera, la capa de cifrado de los nodos de entrada quedaría expuesta, permitiendo a un adversario reconstruir la ruta completa del tráfico. En cuanto a AES, la reducción de seguridad provocada por Grover no elimina la confidencialidad, pero sí disminuye la ventaja que ofrecía el cifrado de 128 bits frente a ataques cuánticos. En un escenario donde ambos algoritmos estén disponibles, la combinación de vulnerabilidad en RSA y la debilidad relativa de AES podría permitir una de-anonimización parcial o total, dependiendo del nivel de recursos del atacante. Pasemos ahora a desglosar los componentes críticos de la arquitectura de Tor y a ver cómo cada uno se ve afectado por la amenaza cuántica. En la siguiente sección, analizaremos en detalle el cifrado de capa 1, la negociación de claves entre nodos y el papel de los algoritmos de firma digital. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame tu comentario. Ahora, adentrémonos en el análisis de la capa 1, esa primera capa de cifrado que protege la conexión entre tu cliente y el nodo de entrada. En Tor, la negociación inicial se basa en un intercambio de claves usando RSA de 2048 bits. El cliente genera una clave efímera, la cifra con la clave pública del nodo y la envía. El nodo, a su vez, firma la respuesta con su certificado y devuelve la clave de sesión cifrada. En un mundo clásico, romper esa clave requeriría una cantidad de tiempo y recursos que supera con creces cualquier capacidad disponible. Sin embargo, un ordenador cuántico suficientemente grande y con una tasa de error controlada podría aplicar el algoritmo de Shor para factorizar el módulo RSA y extraer la clave privada del nodo. Con esa información, el atacante podría descifrar la capa 1, observar el tráfico que entra al circuito y, combinándolo con información de los nodos intermedios, reconstruir la ruta completa.
Pasemos a la negociación de claves entre nodos intermedios, donde Tor emplea el intercambio de claves elípticas, típicamente curvas de 256 bits. El algoritmo de Shor también vulnera esas curvas, pues permite resolver el problema del logaritmo discreto en tiempo polinómico. Si un adversario logra comprometer la clave privada de cualquiera de los nodos intermedios, podría descifrar la capa correspondiente y, de forma acumulativa, desmantelar el encriptado en capas. La arquitectura de Onion Routing se basa precisamente en que cada nodo solo conoce la capa que le corresponde. Romper una capa rompe esa premisa y expone la topología del circuito. En cuanto a los algoritmos de firma digital, Tor utiliza firmas basadas en RSA y en versiones más recientes en EDU5D519. Ambas dependen de la dificultad de problemas matemáticos que la computación cuántica ataca directamente. Una firma comprometida permite al atacante falsificar certificados de nodos, insertarse en la red como un nodo de salida o de entrada legítimo, y de ese modo lanzar ataques de man in the middle sin ser detectado. La combinación de vulnerabilidades en RSA, en el intercambio elíptico y en las firmas, crea un escenario donde la anonimidad, que antes se consideraba prácticamente inquebrantable, se vuelve vulnerable a actores con recursos cuánticos avanzados. ¿Qué significa todo esto para los usuarios cotidianos de la Dark Web? En primer lugar, es importante entender que la amenaza cuántica no es inmediata. Los laboratorios que lideran la carrera cuántica estiman que la ruptura práctica de RSA de 2048 bits podría estar a la vuelta de la década, siempre y cuando se superen los desafíos de corrección de errores y se alcancen varios miles de qubits lógicos. Sin embargo, la velocidad con la que la investigación avanza y la inversión de naciones poderosas hacen que la ventana de tiempo sea cada vez más estrecha. Por ello, la comunidad de Tor ya está trabajando en una transición hacia criptografía postcuántica. El proceso de migración implica la adopción de algoritmos que, según los estándares del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, resisten ataques cuánticos. Entre los candidatos más prometedores se encuentran los esquemas basados en retículos, códigos de corrección de errores y firmas de hash basadas. La versión experimental de Tor, que incorpora algoritmos de tipo Crystals KD y Falcon, ya está disponible para pruebas en entornos controlados. Estas soluciones ofrecen tamaños de clave y tiempos de cálculo comparables a los algoritmos clásicos, pero con una seguridad que se mantiene frente a un adversario cuántico. La transición completa requerirá una actualización coordinada de todos los nodos, un proceso que podría tardar varios años, pero que es esencial para preservar la confidencialidad a largo plazo. Mientras tanto, los usuarios pueden adoptar medidas de mitigación que reduzcan su exposición. Utilizar puentes ocultos dificulta la enumeración de nodos de entrada por parte de un atacante. Combinar Tor con una VPN de confianza añade una capa adicional de ofuscación, aunque no elimina la vulnerabilidad inherente al cifrado interno. Mantener el cliente actualizado garantiza que se apliquen los últimos parches de seguridad, y en caso de que se liberen versiones con criptografía postcuántica, los usuarios podrán beneficiarse de inmediato. Además, diversificar el uso de redes de anonimato, como I2P o la red de Mixnets, distribuye el riesgo y evita la dependencia exclusiva de un solo protocolo. En el escenario más crítico, un adversario con acceso a un ordenador cuántico de gran escala podría lanzar un ataque de de-anonimización masiva contra un conjunto de nodos críticos, comprometiendo simultáneamente la capa de entrada y varios nodos intermedios. Con esa información, sería posible correlacionar patrones de tráfico y, mediante análisis estadístico, identificar usuarios específicos, incluso si utilizan puentes. Este tipo de ataque requeriría recursos comparables a los de una agencia de inteligencia nacional, pero no es imposible en un futuro cercano. Por eso, la comunidad de desarrolladores, investigadores y operadores de nodos debe trabajar de forma proactiva, implementando pruebas de resistencia cuántica y fomentando la adopción de estándares postcuánticos antes de que la amenaza se materialice. En resumen, la computación cuántica está redefiniendo el panorama de la privacidad en la web oscura.
Los fundamentos criptográficos que sustentan Tor, aunque robustos contra ataques clásicos, presentan vulnerabilidades estructurales frente a algoritmos cuánticos como Shor y Grover. La ruptura de RSA y de los esquemas de intercambio elíptico comprometería la capa de entrada y los nodos intermedios, mientras que la reducción de seguridad en AES limitaría la ventaja que ofrecía el cifrado simétrico. No obstante, la transición hacia criptografía post-cuántica ya está en marcha, y los usuarios pueden reforzar su anonimato mediante buenas prácticas y la combinación de herramientas complementarias. Si este análisis te ha resultado útil, te invito a dejar tu opinión en los comentarios y a compartir tus experiencias con la privacidad en la red. Cada aporte ayuda a construir una comunidad más informada y preparada. No olvides suscribirte al canal para recibir los próximos videos sobre seguridad digital, criptografía y avances tecnológicos. Si te ha gustado el contenido, dale al botón de me gusta y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. La lucha por la privacidad es un esfuerzo colectivo. Juntos podemos anticiparnos a los desafíos que la computación cuántica nos presenta. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.